Lo que vamos a hacer esta tarde, ya en el primer día hemos visto cómo estudiar la doctrina secreta para que sea una forma de yoga, para que el estudio mismo sea un ejercicio espiritual. Cuando uno estudia la doctrina secreta con estas 4 ideas básicas, que la estudia meditativamente, que trata de tener cierta percepción de lo que las palabras dicen y no solamente relacionarnos con el significado intelectual de las palabras, cuando uno lo estudia de esta forma, como Blavatsky decía, eso opera en nuestra conciencia y en nuestro cerebro de un modo que otros estudios meramente intelectuales no lo hacen. Por supuesto, si uno estudia la doctrina secreta meramente en forma intelectual, tampoco esos efectos se van a producir. Pero este estudio más meditativo, con un texto como la doctrina secreta que sugiere más de lo que dice, es un texto que está diseñado para estimular nuestra intuición. Y después hemos visto los principios generales de cómo usar la clave psicológica de interpretación, que quiere decir cómo interpretar las cosas que la doctrina secreta describe a nivel cósmico, cómo interpretarlas en términos de nuestra propia conciencia y naturaleza. Entonces esta tarde vamos a hacer esto con las proposiciones fundamentales. Vamos a ver 2 formas en que las proposiciones fundamentales pueden ser usadas como una práctica espiritual. Y mañana vamos a hacer esto con algunos aspectos de las estancias de Dhyana. Vamos a hacer un repaso de qué son las proposiciones fundamentales, porque no todas las personas aquí lo saben necesariamente, y también porque si lo tenemos fresco la idea, después vamos a ver cómo esto se está aplicando. Entonces, las proposiciones fundamentales son una serie de ideas, 3 ideas que Blavatsky propone en un ensayo preliminar que le llama Proemio, que está escrito como una suerte de introducción, ¿no? La doctrina secreta tiene una introducción y después tiene este Proemio, este ensayo preliminar, antes de entrar en las estancias. Y Blavatsky dijo que incluso si nos lleva años, uno tiene que trabajar con las proposiciones fundamentales y comprenderlas para que después el estudio de la doctrina secreta sea fructífero. Entonces vamos a ver las ideas de las proposiciones fundamentales y después vamos a pasar a su aplicación. Blavatsky dice que subyaciendo en la doctrina secreta hay 3 ideas fundamentales. La primera es que existe un principio omnipresente. Este es otro problema, otro error en la traducción. En la traducción en español dice un principio omnipotente y el inglés dice omnipresente. Ahí también uno puede ver cómo probablemente el condicionamiento cristiano, Dios omnipotente, se filtró ahí. Y en realidad yo no creo que pudiéramos decir que el Logos es omnipotente en el sentido normalmente cristiano, porque la idea cristiana es que Dios es omnipotente y puede crear un hombre de la nada. El Logos no puede crear un hombre de la nada. Por eso hay una diferencia entre creación y entre evolución. La idea teosófica es una idea evolutiva. Lo real está siempre presente en el eterno ahora, en el plano superior, ahí está lo real. Pero para que eso real se manifieste en los planos de materia, eso lleva tiempo, se tiene que manifestar gradualmente. Es como un cuadro de un pintor. Un pintor puede tener la idea completa de lo que el cuadro va a ser, pero el proceso de pintarlo lleva tiempo. Entonces la evolución es simplemente el tiempo necesario para expresar en los mundos de forma, de limitación, aquello que está desde el principio en el plano eterno. Entonces un Logos no podría crear un ser humano de la nada. El ser humano tiene que ser producido desde
la mónada, que tiene la potencialidad de todo, tiene que comenzar por los reinos elementales, gradualmente desarrollándose, formando gradualmente organismos más y más complejos, etc., hasta que se llegue a un ser humano. Y esto es muy importante porque habla del problema del mal. En el cristianismo, si Dios es omnipotente, ¿por qué no creó un mundo perfecto? Esto es algo que los teólogos no pueden, o Dios no es omnipotente y no pudo crear un mundo perfecto, o Dios es omnipotente pero no le interesó crear un mundo perfecto, entonces no es todo amor, o Dios no sabía que esto iba a salir mal, entonces no es omnisciente. Entonces la idea del mal no se puede explicar desde la teología cristiana, aunque la han tratado de explicar. Dicen, bueno, por la voluntad humana, para que el ser humano tenga libre albedrío, pero si el resultado de una mala decisión en mi vida es el infierno eterno, parece que es un precio muy alto de pagar por el libre albedrío. No me den libre albedrío si me voy a equivocar y después me van a castigar por toda la eternidad. Entonces, bueno, es un problema muy grande. En la visión teosófica, el mal es simplemente lo que es imperfecto, y lo imperfecto no se puede evitar porque este proceso de evolución tiene que desenvolver estas cosas gradualmente. Entonces, el mal es simplemente lo imperfecto. Entonces, volvamos a la proposición fundamental. Propone que existe un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible. Antes de seguir avanzando, un consejo con respecto a cómo estudiar la doctrina secreta: cuando leemos todas estas palabras, detengámonos en ellas. Uno sabe lo que es, omnipresente, está en todos lados, eterno, está siempre, ilimitado, no tiene limitaciones, inmutable, no cambia, bueno, sigamos. Pero frenemos. La idea es que hay un principio omnipresente. Eso significa que la realidad absoluta está en todo, en absolutamente todo. En el micrófono, en la cámara, en nosotros, en el asesino, en la basura, en el veneno. Lo absoluto está en todo. Y eso ya de por sí nos puede dar alimento para reflexión y meditación. ¿Qué significa eso? ¿De qué modo lo absoluto o este principio último, la realidad, está en el asesino, está en el veneno, está en lo que es malo? Entonces, ¿existe el mal realmente si ahí está lo absoluto? Porque si vamos a decir que el mal no está en lo absoluto, entonces lo absoluto no es absoluto. Hay algo por fuera de lo absoluto. Entonces ya las primeras 3 palabras en el proemio les pueden dar para reflexión por una semana. Y después pasan eterno. Algo que es eterno hoy probablemente, porque Blavatsky ella dice que la palabra eternidad es un problema. Eternidad normalmente la interpretamos como la extensión del tiempo por siempre. Pero cuando hace comentarios sobre esto, Blavatsky dice, por eterno acá estoy hablando de algo que está más allá del tiempo, no algo que dura por siempre. El tiempo no dura por siempre. Entonces nada puede ser eterno en el sentido de durar por siempre. Porque cuando el tiempo comienza con el tercer logos, y cuando venimos en el pralaya, en el ciclo de disolución, cuando el tercer logos desaparece el tiempo. Entonces nada puede durar por todo el tiempo, porque el tiempo mismo no dura. Entonces esta eternidad es un estado atemporal, ella le llama duración. Ella dice, nosotros tenemos un término técnico en Sensar, en la filosofía esotérica, el idioma que usa la filosofía esotérica, pero es intraducible. Entonces eligió la palabra duración. No sé si duración es la mejor palabra, porque eso también parece algo que dura en el tiempo. Pero bueno, realmente no tenemos palabra. Yo tiendo a usar atemporal para dar pero en esa época no se usaba esa palabra atemporal, es más moderno. Entonces también uno puede pensar atemporal, esto es algo que nunca empezó y nunca terminó. ¿Cómo es eso de algo que nunca empezó? Imagínense, en imaginación
van para atrás y para atrás, y esto siempre estuvo ahí, y siempre estuvo ahí, y siempre estuvo ahí. ¿Y de dónde vino? Y no vino de nada, porque siempre estuvo ahí. ¿Cómo puede ser que haya un principio que siempre estuvo ahí? ¿Qué significa eso? Si uno realmente se pone a pensar en eso, te rompe la mente, digamos, el proceso del pensamiento. Y de hecho estas cosas nos ayudan a llegar a un estado de silencio, si uno realmente medita sobre ello. Después, ilimitado, en realidad, la palabra ilimitada también no es una muy buena traducción. La palabra en inglés es boundless. Bound significa, puede ser límite, pero también significa como borde, como separación. Entonces, este principio no tiene bordes, no tiene fronteras. También es ilimitado, pero no tiene fronteras. Cuando Blavatsky habla de, es como un círculo, donde la circunferencia no está en ningún lado, porque es infinita, y por lo tanto el centro del círculo está en todos lados, porque el centro está en algún lugar conectado a cierta circunferencia. Ahora, si la circunferencia es infinita, entonces en cualquier lado del cosmos es el centro de una circunferencia infinita. Pero bueno, más allá de eso, la idea de ilimitado, piensen en algo que no tiene divisiones, no tiene separaciones, y también ilimitado es parecido a omnipresente, digamos. Y después inmutable, que no cambia. Aquí también pueden decir, ¿qué significa que este principio no cambia? Cuando vemos que todo cambia, y sin embargo se nos dice que este principio está en todo. Entonces, este principio existe en todo, pero todo lo que vemos cambia. Y se nos dice que este principio no cambia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser algo, la base de todo inmutable, y sin embargo todo lo que aparece es mutable? Entonces ahí también, estos son como los koan del Zen, ¿no? Conocen estas frases que van más allá de la lógica, más allá de la mente, y que uno las puede usar como forma de meditación. Y bueno, yo tengo mis especulaciones sobre esto, mis respuestas, que yo sé que no son correctas, porque, como dice Blavatsky, dice, en realidad toda especulación es imposible sobre esto que les digo que especulen. Ella dice que es imposible especular, porque trasciende el poder de la concepción humana, pero el intento de especulación sobre esto, usando la palabra que usa Blavatsky, con lo que estamos haciendo es elevando nuestra conciencia más allá de la mente, porque recordemos que Blavatsky dice, la mente no puede concebir lo infinito, pero existe en nosotros una facultad que puede hacerlo, que es la facultad de Buddhi. Entonces esto no es una cuestión de encontrar la respuesta intelectual, es una cuestión de hacer el ejercicio. Por eso digo, la doctrina secreta es un ejercicio espiritual, es como ir al gimnasio, un gimnasio espiritual. No se preocupen, las respuestas son secundarias. Recuerden que Krishnamurti decía muchas veces que la conclusión mata la investigación, porque cuando uno concluye algo, cuando uno llega a la respuesta, deja de pensar en eso, deja de investigarlo. Entonces, las respuestas son secundarias. Como tenemos mente, queremos tener una respuesta, y está bien, yo tengo una respuesta para estas preguntas que les hice, pero sé que son conceptos, que la realidad está más allá, y esa respuesta puede servir en una conferencia, pero no en el desarrollo interno. En el desarrollo interno lo que sirve es el ejercicio de tratar de percibir algo que está más allá de la mente. Entonces, ella dice, trasciende el poder de la concepción humana, y cualquier expresión o semejanza humana solo lo empequeñece. Entonces, yo les puedo dar ejemplos, pero esos ejemplos necesariamente empequeñecen lo que es lo absoluto, porque todos los ejemplos van a ser relativos, van a ser basados en lo limitado. Lo absoluto está más allá de eso. Entonces dice, está más allá del alcance y la órbita del pensamiento. En palabras del Mandukya Upanishad, es inconcebible e inefable. Después, ella en el proemio da algunos símbolos, y estos símbolos los vamos a usar para simbolizar etapas en la meditación. Ella dice, existe una raíz absoluta,
una realidad absoluta que precede a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna es la raíz sin raíz. A veces ella usa esas palabras, la raíz sin raíz, la causa sin causa. Ahí también no sé si es la mejor forma de referirse a eso, porque cuando uno dice causa sin causa, parece que es una causa que no tuvo una causa previa. Pero cuando Blavatsky habla de lo absoluto, ella dice que lo absoluto no es una causa. La primera causa del universo es el logos. Porque lo absoluto es como el espacio. El espacio contiene todo el sistema de causa y efecto, pero el espacio lo trasciende, el espacio absoluto, no el físico, ¿no? Como dijimos, en la teoría de la relatividad, el espacio no es absoluto, es relativo, uno lo puede doblar, los agujeros negros lo deforman, la gravedad, etc. Pero lo absoluto es algo que está más allá de la causalidad. Entonces, cuando ella dice en inglés causeless cause, es como cuando decían el esfuerzo sin esfuerzo. Ella está tratando de negar, esto se usa mucho, este tipo de paradojas, cuando tenemos que referirnos a algo que está más allá de lo condicionado. Entonces, cuando lean la causa sin causa, la raíz sin raíz, tengan cuidado con eso, no es que es una raíz o raíz de algo. Yo prefiero la imagen que es el contenedor de algo, y la raíz de todo es el primer logos, lo mismo que la causa. Pero bueno, esas son cosas mucho más finitas. Cuando estudien la doctrina secreta, esas cosas no son las más importantes. Después, si continúan, van yendo a las cosas más finitas, digamos. De todos modos, es la causa infinita y eterna, la raíz sin raíz de todo lo que fue, es o ha de ser. Está, por supuesto, desprovista de todo atributo. Ella dice, por supuesto, no tiene atributos. ¿Por qué? Porque todos los atributos son condicionados. Si yo digo que lo absoluto es verde, eso significa que el resto de los colores está fuera de lo absoluto y por lo tanto no es absoluto. Si yo digo que lo absoluto es bueno, estoy diciendo que lo malo está afuera de lo absoluto. Entonces yo no puedo decir que lo absoluto es bueno. Este es el problema que tenían los neoplatónicos, porque cuando ellos hablaban del uno, que Plotino lo relaciona con lo bueno, surge esta cuestión de que si el uno es la totalidad, ¿cómo podemos darle un atributo limitado? Entonces otros neoplatónicos más tarde, como Proclo, tienen que introducir la idea de lo absoluto. Entonces hablan del uno como bueno, que es lo que llamamos el primer logos, y hay un uno detrás de eso que no tiene atributos. Entonces ellos hablan de los dos unos. Los dos unos en teosofía sería el absoluto y después el primer logos. Los romanos no tenían la idea del cero. Entonces, ese es el modo en que lo podrían haber explicado. El cero es una representación muy esotérica de lo absoluto, porque cuando decimos que lo malo no puede estar en lo absoluto, ¿qué queremos decir? ¿Que el absoluto es bueno y malo? ¿Que el absoluto es rojo y es verde y es amarillo? Y estoy poniendo ejemplos de atributos concretos para que veamos. Esa no es la idea. La idea de lo absoluto es que lo absoluto es la síntesis de todo, la síntesis inmanifestada de todo. Entonces eso es como el cero. El cero tiene todos los números adentro. El más 1 y el menos 1. Más 2, menos 2. Más 3, menos 3. Y también con los decimales. Pero el cero no es ninguno de ellos. El cero es todo y es nada. Es la potencialidad de todo, pero es nada. Eso es lo que es el absoluto. Entonces, lo absoluto no es ni bueno ni malo, es la esencia de lo que cuando se manifieste se va a tornar bueno y malo, y se va a tornar toda la diversidad. Esto no es solamente metafísica, esto, como vamos a ver, es una descripción del estado de conciencia al que debemos llegar. ¿Se acuerdan que Blavatsky dice, es una perfecta analogía, el absoluto con Atman, y como yo les mostré en ese cuadro, ese diagrama,
El absoluto corresponde a Atman y también corresponde al primer subplano o a la conciencia mental más elevada. Entonces, esto está describiendo lo que estamos buscando en meditación. Estamos buscando un estado que está más allá de los atributos, más allá de dualidades, más allá del pensamiento, etc. Entonces ella dice, está por supuesto desprovista de todo atributo y no guarda esencialmente ninguna relación con el ser manifestado y finito. De nuevo, si yo me relaciono con algo, es algo que es distinto de mí. Entonces yo no me puedo relacionar con lo absoluto porque no estoy afuera del absoluto. Yo soy una expresión de lo absoluto y en última instancia yo soy lo absoluto, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces no puede haber relación con lo que vos sos. Eso es lo que ustedes son. No puede haber una relación con eso. Entonces, cuando muchas veces hablamos de percibir la vida una, bueno, si uno está hablando de percibir la manifestación de la vida una, pero a veces pensamos, o percibir la verdad, como que la verdad es un objeto y yo soy algo distinto de la verdad, entonces soy una mentira, como diría Krishnamurti, y la verdad es un objeto que está allá afuera y que yo puedo percibir. La verdad es la esencia de lo que somos. Entonces no podemos relacionarnos con la verdad absoluta, podemos relacionarnos con verdades relativas, que es la moralidad y todo eso. Pero cuando vamos a la raíz de todo, la raíz de todo es la totalidad. Entonces no hay separación ahí. Eso quiere decir que en el estado mental más profundo, no es que yo estoy observando el silencio, como si el silencio fuera distinto de mí. Cuando estoy observando el silencio, todavía hay dualidad, todavía estoy separado de eso. Cuando me convierto en silencio y no hay conciencia de ser separado del silencio, estamos en este estado donde no me estoy relacionando con el silencio, soy el silencio. Entonces es importante cuando ella describe que lo absoluto no tiene relación. ¿Ven cómo esto se puede tomar como una descripción de Atman o aplicarlo al estado mental o aplicarlo al subplano superior físico? Esto también se puede aplicar, como decíamos, en la física cuántica. Si uno empieza a meditar sobre esto, seguramente puede empezar a ver cómo esto explica cuál debe ser el estado o la fuente física última de todo. Y después dice, es seidad más que ser. La palabra seidad, ella es una palabra que inventa. En inglés se puede hacer esto, dice be-ness. Ness es como lo que le da la cualidad abstracta, como en español el dad. Por ahí ella está diciendo como serdad o seridad o seidad, lo podemos decir de ese modo. Pero básicamente ella está diciendo no es un ser, lo absoluto no es un ser. El primer logos, dice Subha Rao, es el primer ser, porque el primer logos es un punto que surge dentro del absoluto. Lo absoluto es aquello que permite la posibilidad de que haya seres. Pero si fuera un ser, ese ser va a ser distinto de los otros seres. El ser es el absoluto, yo soy un ser, me relaciono con ese absoluto. Lo absoluto no es un ser. Y bueno, esto por ejemplo, Proclos, hablando del uno en su parte sin atributos, dice está más allá del ser, que es exactamente lo que Blavatsky dice aquí. De nuevo, aplicado al estado mental superior que podemos alcanzar y que Blavatsky dice, una vez que uno alcanza el subplano superior en cualquier plano, pasa al otro plano. Entonces, cuando alcanzamos y podemos estabilizarnos en el subplano mental superior, eso nos va a empujar a Buddhi. Buddhi es el próximo plano. Entonces, ella dice, es seidad más que ser, significa que en ese estado no tenemos el sentido de ser un ser. No hay autoconciencia en el sentido de yo estoy meditando, yo estoy en silencio. En ese punto trascendemos la conciencia reflexiva. Hay conciencia,
pero es una conciencia sin objeto, es una conciencia sin ninguna cognición en particular. Por eso es importante cuando Blavatsky dice no es un ser, es este estado más abstracto de seidad. Y está más allá de todo pensamiento y especulación. Entonces, fíjense, hablamos de 2 párrafos y podríamos hablar 2, 3 días de esto, ¿no? Entonces, cuando estudiemos la doctrina secreta, bueno, podemos hacer primero una leída rápida para tener más o menos idea de qué es, pero después, si lo quieren usar de este modo, trabajen con los conceptos de ese modo lento, meditativo, contemplativo, háganse preguntas, quédense en silencio, vean qué surge, piensen algunos ejemplos. El ejemplo siempre va a ser el traer eso acá, pero les sirve como para pararse en eso y después traten de ver cómo sería eso espiritualmente. Ese es el trabajo de estudio de la doctrina secreta como una forma de jnana yoga, de yoga de sabiduría. Pateé la cámara, ¿está bien todavía? Sí. Okay. Bueno, esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo 2 aspectos. Entonces, lo absoluto tiene 2 aspectos, después en otra parte ella dice que tiene 3 aspectos. Los 2 aspectos del que hablamos, como vamos a ver, es el aspecto de espacio, el aspecto de conciencia o movimiento. Después en las estancias ella habla de duración, que es el aspecto de tiempo. En otra parte ella habla como la mente absoluta, que es el aspecto que va a dar origen a la mente. Yo diría que el absoluto o lo absoluto tiene infinidad de aspectos, en el sentido de que cada cosa que existe en el universo existe como una potencialidad en lo absoluto. Entonces, todo lo que existe está como un aspecto del absoluto, pero aspecto no en el sentido de que es como un dado que tiene distintas caras y cada una es el aspecto. Esos son atributos. El aspecto es simplemente la posibilidad de que algo, nada se puede manifestar que no existe como una posibilidad en lo absoluto. Entonces, uno de los aspectos es el espacio, pero vean que ella no dice el espacio físico. Es un espacio que es abstracto y que es absoluto. Entonces no se confundan con cómo la ciencia describe el espacio físico. El espacio abstracto absoluto representa mera subjetividad, en el sentido de que no es objetivo, no es material, en ninguna forma de materia o sustancia. La única cosa que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno o concebir por sí misma. Traten de pensar en algo que no tiene espacio. No se puede. Se nos dice que matemáticamente un punto, en matemática el punto no ocupa espacio, pero cualquier imaginación o concepción de un punto ocupa el espacio, es una manchita, eso tiene por más pequeña que sea un átomo, lo que sea, tiene una superficie, un volumen. No podemos pensar de nada que no esté embebido en el espacio. Pero tampoco podemos comprender qué es el espacio por sí mismo. Si hacen un experimento mental, se imaginan ustedes en el espacio, donde no hay nada. Están ustedes flotando en el espacio, no hay nada. Ya de por sí, si lo pueden visualizar bien, desorienta muchísimo la conciencia. Pero todavía existe una referencia, que es ustedes al centro. Entonces están ustedes y el espacio. Si tratan de sacar de la mente, se sacan ustedes también. ¿Qué es el espacio sin nada ahí? Es algo que la mente no lo puede concebir. Y de nuevo, estos son buenos ejercicios para desestructurar la mente concreta y que abre la posibilidad de una percepción más elevada. El Catecismo Esotérico Censar pregunta, ella dice, ¿qué es lo que fue, es y será, ya sea que exista o no un universo, haya o no dioses? Y la respuesta que se da, el espacio. Esto de nuevo, en meditación, van a ver que cuando se acercan a estos estados, se va generando la única sensación que queda en la conciencia es la sensación de espaciedad, digamos. Es la sensación de espacio.
Y cuando uno se puede posicionar en esa sensación de espacio, puede haber pensamientos y sentimientos en el espacio de la conciencia, o pueden estar completamente silenciosos y en ese estado uno no se identifica con nada. Lo único que hay es una sensación de ser el espacio. Entonces acá cuando dice ¿qué es lo que existe? Sea que haya universos o no, traduzcámoslo en términos de la mente. ¿Qué es lo que existe? Sea que haya pensamientos o no, sea que haya dioses o no, sea que haya imágenes, egos, todas estas elementales o no. Lo único que existe es el espacio. Entonces cuando en meditación podemos dejar de lado absolutamente toda actividad mental, que por supuesto no es fácil, pero bueno, con la práctica, a través de los años, podemos tener, como dice, glimpses, podemos tener como vislumbres de ellos. Gracias. Bueno, ese es el primer aspecto del absoluto, y el segundo es el movimiento abstracto absoluto. De nuevo, movimiento que no es el movimiento común, es abstracto y es absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Todo esto podemos hablar por mucho tiempo, es decir, movimiento absoluto significa un tipo de movimiento que no puede ser más rápido, digamos. Cuando uno mueve, digamos que movemos el dedo, el dedo está en tiempo 1 acá, tiempo 2 acá, tiempo 3 acá. A medida que pasa el tiempo, el dedo cambia de posición. Ahora, si este movimiento ustedes lo aceleran de un modo absoluto, significa que el dedo está en todas partes del espacio en todo el tiempo y por lo tanto no hay movimiento. Entonces el movimiento absoluto es no movimiento. Esto pasa siempre en lo absoluto. Los dos opuestos son lo mismo. Entonces ella dice a veces, conciencia absoluta es inconsciencia absoluta, porque no es ni conciencia como la conocemos ni inconsciencia como la conocemos. Cualquier cosa que la lleven a lo absoluto incluye el opuesto, porque los opuestos aparecen cuando lo absoluto es como que se hace más lento, cuando lo absoluto se hace relativo, que nunca se hace, pero cuando dentro de lo absoluto aparece algo relativo, ahí es donde empieza a aparecer la polaridad, empieza a aparecer las diferencias. Cuando todo está en su máximo grado, en su grado de perfección, todos los opuestos son una cosa y esa cosa es lo absoluto. Lo mismo con la conciencia, como decía, la conciencia incondicionada acá es conciencia absoluta, pero conciencia es siempre dual. Yo estoy consciente de algo que no soy yo. La conciencia absoluta es algo que va más allá de esa dualidad y por lo tanto no es conciencia como la conocemos. Bueno, esto ya es súper pesado, así que no sigamos con detalles. Lo que pasa es que tengo que ir más o menos rápido para pasar a la parte práctica, pero vamos a tomar un pequeño, a ver, alguna pregunta, comentario de esto. Siga, sí, date el micrófono. Sí, va en relación a lo que estabas comentando hace un momento respecto al principio omnipresente, cuando no guarda relación con la parte personal, física. Eso en relación más o menos ha quedado claro, y está muy bien porque bueno, es una perspectiva que yo antes no había percibido así, ¿vale? Pero si llevamos esta observación a ese principio, aunque no lo sea principal, o sea, lo más elevado del ser humano, Atman, que es un principio universal y que sería, digamos, de alguna forma paralelo, ¿no? Ese reflejo en este aspecto microcosmo, si no hay relación, eso que has explicado, que entras en meditación, en el espacio, que no sería una relación, sino que ya está en ese punto, ¿cómo, o sea, influye en nuestra vida? Hay una influencia de esos aspectos de verdad porque somos esos aspectos, somos eso, no somos la personalidad, sí, somos eso. Pero ¿cómo
cómo denomino esa relación o cómo denomino esa influencia en la vida, porque está claro que influye. No sé si me queda clara la pregunta, sí, sí, sí. Pero un poquito. Sí. Lo que pasa es que hay, Blavatsky dice en uno de sus comentarios, vieron que en matemática hay distintos tamaños de infinito, que parece contradictorio, pero si tiene uno los números enteros, 1, 2, 3, 4, creo que se llaman números enteros, ese infinito, aunque es infinito, es más chico que el infinito de los números reales, 1,1, 1,2 o 1,1, los dos son infinitos, pero matemáticamente un infinito es más pequeño que el otro. ¿Qué significa eso? No, parece contradictorio, pero bueno, lo es matemáticamente. Entonces, del mismo modo, existen distintos absolutos en los distintos planos. Hay absolutos, los absolutos son todos relativos excepto el último absoluto, que a veces ella le llama la absolutividad. Entonces, en cierto sistema, cuando estamos hablando de la mente silenciosa, esta mente silenciosa, ese es el estado absoluto dentro del plano mental. Entonces, pero hay un estado absoluto mayor en el plano búdico, y hay un estado absoluto más profundo en el plano átmico, digamos. Pero dentro de un sistema en particular, cada sistema tiene su absoluto. Entonces, lo que pasa es que cuando nos posicionamos cuando venimos desde actuamos, percibimos o vivimos desde el absoluto de cierto sistema, eso hace que cuando nos relacionamos con las cosas, nos relacionamos desde el punto de vista de lo real y no de la ilusión. Es posible relacionarse con algo desde el absoluto porque no es el último absoluto. Entonces, la forma en que lo absoluto nos afecta es que, por ejemplo, a medida que uno va meditando en este estado mental que está más allá del pensamiento, la mera experiencia de eso, cuando salimos de ese estado, en ese estado no hay nada, no hay cognición, tampoco es inconsciente, no es un trance inconsciente, pero uno no está asimilando ni nada. Pero cuando salimos de ahí, algo cambia en los estados relativos. Es como que el toque del absoluto ha cambiado algo en nuestros estados de conciencia en los otros niveles mentales cuando volvemos. Entonces yo diría que no es tanto una relación, sino que es el efecto de tocar un estado absoluto nos cambia cuando nos manifestamos de nuevo, a través de la mente. Estoy tomando la mente en este momento. Y la razón de que existe el sufrimiento es porque no hemos tocado lo absoluto, y por supuesto al principio esto es algo que requiere, no es una sola vez y nos iluminamos, todos estos procesos son lentos, pero por eso es que decía al principio, lo absoluto es lo que todos deberíamos aspirar, es lo más sagrado, a pesar de que tiene estas cualidades de que no se relaciona, de que parece todo nada, como San Juan de la Cruz. Nada, pero ese es el camino místico. Entonces así es como, no sé si más o menos contesta la pregunta. Sí, allí después Carlos. Sí, gracias por esta explicación tan detallada del principio del cuello, con el objetivo. Yo también le he dado muchas vueltas a esto y no sé, casi me he fundido el cerebro, la verdad. Y eso que te vas a dormir pensando y por la mañana dices eureka, y luego no dices, no, tampoco era eso. Y es que, a ver, causa, pero creo que hay como un poco de engaños o trampas puestos aquí, no sé si lo he hecho expresamente o qué, pero por ejemplo, ¿no? Causa sin causa, ¿no? A mí me gusta más decir trasciende la causa, trasciende la necesidad que la causa vaya a tener un efecto, ¿no? De alguna forma, ¿no? O por ejemplo, seidad, para mí es una palabra muy engañosa porque incluye todavía el ser, ¿no? El ser es
la capacidad de tener atributos, ¿no? Entonces la seidad pues está más allá del ser, ¿no? Por lo cual, utilizar la misma palabra ser, seidad, pues ella misma dice, bueno, seidad como food for thought, ¿no? O sea, un alimento para reflexionar o pensar en ello. Yo os doy algo de comida y seguir pensando en ello, ¿no? Pero no es lo definitivo, ¿no? Yo lo entiendo así. Sí. Y también, alguna vez, incluso en meditación, he intentado concebir un universo sin espacio, ¿no? Más allá del espacio, ¿no? Y, no sé, digo, si eres un ser omnipresente, ¿no? O sea, ocupas ya todo el espacio. Entonces, lo que sustituye